esperando a mi hija por esa puerta porque nunca perdí la fe que ella iba a llegar y hoy por hoy ya no la tengo. Me quitó lo que más amaba, lo único que tenía en la vida. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Alison Bonilla. Es una historia de Costa Rica que me vienen pidiendo las últimas semanas muchísimo. El único problema es que no tiene información. Es tan reciente que no salieron muchas cosas con respecto a esto, pero justamente como me lo vienen pidiendo tanto, decidí de una vez hacerlo. Si pasa algo después de esto, algo que sea decisivo, lo cual probablemente suceda meses más tarde, lo pienso actualizar. Así que si quieren ver eso, suscríbanse al canal y si quieren también pongan las notificaciones, aunque a veces no funcionen. Sin nada más que decir, acá en la i que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que, comencemos. Alison Pamela Bonilla Vázquez nació en el año 2002 en Ujarras, Costa Rica. Proviene de una familia humilde en la ciudad de Ujarras. Era hija única y vivía con su madre, Yendri Vázquez. Era también una chica muy simpática y humilde, con muchas ganas de progresar. Al momento de la desaparición tenía 18 años y estaba asistiendo a la escuela nocturna con ansias de terminar sus estudios. Le gustaba pasar sus tiempos libres visitando a sus amigas, también a sus tías y a su novio que vivía cerca de la escuela. Como dije antes, no hay tanta información acerca de ella, porque el caso es reciente. Por lo tanto, es hora de pasar al día de los hechos. El 4 de marzo de este año fue un día bastante normal para Alison en general. Pasó la mayor parte de ese día en su casa con su madre, como siempre, y cerca de las 5 de la tarde se fue a la casa de su mejor amiga para luego ir al colegio juntas, ya que asistían a un colegio en la localidad de Cachí. Ambas iban al turno nocturno de la escuela Florencia del Castillo. Sin embargo, iban a distintos cursos, por lo tanto, una vez que ingresaron al lugar, nunca más se volvieron a ver. Ese día, Alison saldría temprano ya que tenía tan solo una clase. Cerca de las 7 de la tarde terminó y fue a la casa de su tía a visitarla. Sin embargo, cuando llegó, no había nadie. Cerca del lugar estaba la casa de su novio, así que decidió ir para allá. Pasó cerca de 2 horas ahí y terminó cenando con ellos. Y digo ellos porque junto con Alison estaban su novio y su suegra. Así que en un momento su novio tuvo que salir y se quedó hablando con su suegra, como cualquier día normal. Un rato después decide volver a su casa, así que a eso de las 8:30 de la noche está en camino de regreso. Para volver, ella tenía que ir a la parada de un colectivo que no quedaba muy lejos de la casa de su novio. Hizo eso mientras su mejor amiga hablaba con ella por el teléfono. Su amiga insistía en dejar que su primo la llevara en bicicleta para la casa, así no tenía que volver sola. Sin embargo, Alison se negó a esto y dijo que simplemente tomaría el colectivo. El colectivo llegó, se lo tomó sin ningún problema y bajó en la parada cerca de su casa. Esta parada quedaba a tan solo 8 cuadras de la casa, pero ya era de noche. Lo que pasa después es lo que resulta tan incierto, ya que una vez que se bajó del colectivo, comenzó a mandarle mensajes a su madre y a su novio acerca de que 2 hombres la estaban siguiendo. El último mensaje que recibió el novio de Alison de parte suya fue diciendo que iría más rápido para perderlos. Mientras tanto, la madre de Alison también había salido de la casa para poder encontrarse con ella en el camino, así no estaba sola, pero nunca se la encontró. Alison jamás llegó a su casa. Esto que les voy a poner acá son audios entre Alison y su novio antes de los hechos, justo antes. Después de que se baja del bus, sucede esto y es la última conversación que tienen. Ay, Reinaldo, yo me iba a quedar en Cachí, pero porque me han chequeado ahí y no me ven en el bus. Y me acabo de bajar el bus y se bajan 2 pintas, pero pintititas, y vienen a extrañar. Pues me voy a poner, que me da miedo. Pero ¿y por qué me llamaste pirata? Si me hubieras dicho que te llevara y yo me pongo al día de mañana. Y la respuesta parece clara como en tantos otros casos de secuestro. Son 2 personas desconocidas que se la llevaron en la oscuridad de la noche. Sin embargo, había más respuestas de lo que parecía que se iba a encontrar. La madre de Alison dio aviso a la policía inmediatamente luego de la desaparición. El organismo de investigación judicial, o la OIJ, inició inmediatamente la investigación. Lo importante en este caso era claramente actuar rápido para encontrar a la víctima, justamente porque no se podía saber qué le había pasado exactamente, así que debían encontrar a los
culpables o a cualquier persona que haya visto algo extraño. De haber alertado a su familia aquí muy cerca, en este puente que ustedes pueden observar precisamente, conocido como el Puente Amarillo en Ujarrás, en donde ella alertó a un familiar muy cercano que 2 personas la venían siguiendo desde que ella se bajó del autobús. Ya estamos muy cerca de la casa de la joven, sea a eso de unos 600 metros, en una comunidad muy tranquila. Desde un principio no había muchas pistas que seguir para resolver el caso, o siquiera tener una idea de quién podría haberse llevado a Allison. Así que se hizo un perfil para entender si podía tener gente en su contra, alguien que la estuviera persiguiendo, pero se concluyó que no. Tenía que ser alguien que la vio en la calle durante la noche, sin planeación, lo que hacía la resolución aún más complicada. Además, el día en que Allison desaparece, antes de ir al colegio, va hacia la casa de su amiga. La pasa a buscar para caminar juntas hasta allí y todo estaba normal. No había llamadas sospechosas, Allison tampoco le dijo que estuviera preocupada por algo en particular. En definitiva, no había nadie acosándola. Las primeras pistas que encontraron fueron los anteojos y los aritos de Allison, tirados en la calle en la zona donde desapareció. Esto daba a entender claramente que Allison había sido secuestrada en esa zona. Mientras los investigadores avanzaban, la madre de Allison junto con su familia y amigos iniciaron una campaña de búsquedas en las redes sociales. El caso de Allison rápidamente era conocido en todo el país y ocupaba gran parte del tiempo en los noticieros locales. La familia en un momento hizo este Facebook en donde se indican noticias constantes del caso. Se puede ver la cantidad de veces que se buscaron rastros y también la cantidad de voluntarios que intentaron ayudar. Y justamente hablando de la búsqueda, los rescatistas que más tarde harían importantes hallazgos empezaron por lugares donde no se habían pensado en un principio. También vieron la posibilidad de que tal vez un animal se hubiese llevado el cuerpo, así que buscaron en lugares acordes a esa situación. Finalmente, el 27 de septiembre se encontraron pertenencias de Allison, tales como una campera, un zapato, una media y dentro de esa media una uña. Así se dieron cuenta finalmente por dónde tenían que encaminar el resto de la búsqueda si querían encontrar su cuerpo. Ahora yace en el lugar donde se encontraron los restos de la joven, una cruz puesta por su abuela y por su madre, junto con flores azules. Las personas que participaron más en los medios fueron ellas dos, especialmente su madre, quien día a día la recuerda. De hecho, con solo ver sus redes sociales, las cuales por cierto están públicas, se entiende la cantidad de esfuerzos que hace por día para que nadie olvide a su hija y por fin se haga justicia. Tenemos acá el camino que hizo en mapas y además un video en donde se la puede ver caminando durante la noche. Se la puede ver un ratito antes de que desaparezca, es decir, se tiene la certeza de dónde desapareció, ya que del otro lado venía su madre. Ese fue un muy buen dato a la hora de verificar en dónde había sido secuestrada. Este video fue captado por una cámara de seguridad de una casa cercana. En ese momento ella caminaba por un tramo de unos 100 metros oscuro y solitario. Su madre, a quien había llamado minutos antes, estaba cerca de toparse con ella, muy cerca. Lo que sorprende de esta filmación, de hecho, es lo oscuro que está, ya que puedo entender que mientras se los narro no vean o no se imaginen qué clase de calle es esta, pero pueden ver que es un lugar muy oscuro, una zona que realmente no parece tener mucha seguridad. El primer gran avance en la investigación viene casi un mes después de parte de algunos testigos que decían haber visto a una jovencita muy parecida a Allison subirse de mala manera a un auto marca BMW de color rojo. Hubo entonces una gran búsqueda para encontrar este auto que se había llevado a Allison, la joven de 18 años desaparecida y conocida en todo Costa Rica. Cuando los investigadores dieron con un auto de estas características en la zona donde vivía Allison, lo sometieron a peritajes. Entonces, el 2 de septiembre, en Ujarrás, Cartago, se le decomisó el auto a un hombre para probar el ADN. Los resultados de estos exámenes dieron que en el baúl de este auto había rastros de ADN, había sangre que era compatible con la sangre de la familia de Allison. Lo que quería decir que este hombre, dueño del auto, llamado Sánchez Ureña, una persona de 28 años y vecino de la localidad de Ujarrás, era el principal sospechoso de la causa. En parte de lo que eran pertenencias después de que desapareció casi inmediatamente, unos anteojos fueron hallados en marzo de este año en la entrada a Charrarra, en Ujarrás. Los lentes recetados fueron encontrados durante una búsqueda hecha por vecinos y autoridades que estaban dispuestos a encontrar a la misma Allison. Además, se encontró una gorra que también le pertenecía. Por otro lado, un poco después, el 5 de abril, se encontró la cédula de identificación. En ese momento se dijo lo siguiente: la cédula estaba en un terreno ubicado a 850 metros de la casa de un vecino de apellido Sánchez, que es investigado por las autoridades y que días atrás le decomisaron su carro
para revisarlo en los laboratorios forenses. Sí, era el mismo Sánchez al cual le habían encontrado el auto. Cabe aclarar que ese lugar ya había sido revisado. Además, Sánchez había sido visto por otros vecinos no solo antes de que se encontrase esta cédula, sino también antes de que Allison desapareciera por el mismo lugar en donde se fue. Esto pasó casi a principio de año, así que pasaron unos cuantos meses hasta este momento, que es cuando más hallazgos se están haciendo. Los meses pasaban y los esfuerzos de los investigadores y la familia por encontrar a Allison con vida parecían derrumbarse completamente. No daban resultados, nadie podía encontrar nada de Allison. Sin embargo, su madre nunca perdió la esperanza. No es entonces hasta el mes de septiembre de este año que detienen a Sánchez Ureña como posible culpable, y él mismo se declara como tal. Sí, efectivamente, esta es una noticia que agrada mucho a la familia, por supuesto, porque se da ya la detención del principal sospechoso de la desaparición de Allison. Vamos a poder iniciar un proceso judicial esperando que se haga justicia, esperando que este sujeto se le dicte prisión preventiva, que eventualmente se puedan hacer otras detenciones, eventuales cómplices o sospechosos, y por supuesto, lo que más nos interesa, que finalmente aparezca Allison. Una vez arrestado y ante las pruebas que tenía que enfrentar, decidió dar una declaración. Y déjenme decirles que es algo completamente nefasto lo que cuenta esta persona y posiblemente haya algunas cuantas mentiras en el medio. Según él estaba manejando esta noche de 4 de marzo por la calle cuando ve a Allison siendo perseguida por 2 hombres, y entonces decide ofrecerle que se suba a su auto para llevarla. El problema es que lejos de ayudarla, la lleva a su casa, ahí abusa sexualmente de ella, le da una golpiza y luego la mata. ¿Por qué? Porque podía. No hay una explicación más allá de eso. Increíblemente, después de meses y después de dar esta declaración, decide negarlo todo. Al negar todas las acusaciones, esto fue lo que dijo Sánchez. Quiero indicar expresamente que soy inocente de los hechos que me acusan, que no le he hecho daño alguno a esta joven Allison. Deseo que se anulen todas y cada una de las declaraciones que realicé en días anteriores, que me retracto de todo lo dicho, porque las mismas no son ciertas. Quiero indicar que las realicé bajo tortura y presión psicológica. Y esto yo lo discutiría, me parecería que sería un buen punto para empezar a hablar acerca de lo que es violencia institucional, de lo que es casos en los cuales se culpa a gente que realmente no es culpable solamente para resolver el caso, pero en esto en particular tenemos pruebas de ADN en un auto, en su auto. Además, tenemos las pertenencias de Allison repartidas por diferentes lugares, incluso cerca de su casa. Entonces, no tiene sentido defenderse de una acusación así, ya que hay pruebas. Además, en esta historia que había descrito Sánchez, también dio la ubicación del cuerpo de Allison, lo cual quiere decir que si encontraran los restos, sería absolutamente innegable todo lo que sucedió. Según él, la dejó en un basurero clandestino en la localidad de Cachí. Varios agentes del OIG fueron a este lugar a buscar los restos de Allison. Y hace muy poco, hace tan solo unos días, se encontraron restos óseos de Allison Bonilla en un basurero de Cachí en Paraíso de Cartago. Según esto, la sección de bioquímica del Complejo de Ciencias Forenses confirma que los restos óseos hallados en el sector de San Jerónimo de Cachí corresponden a los de la joven desaparecida Allison Bonilla. Así lo confirma el organismo de investigación judicial. Habían encontrado un fémur, se le extrajo ADN y así llegamos a esta conclusión. Esto se está desarrollando continuamente, así que no tengo mucho que añadir, ya que con el tiempo, con el paso de los días, se va a ir viendo qué pasará. Si no se hubiese probado que este era de Allison, tal vez Sánchez no podría ser culpado del todo del crimen. Recordemos que en cuanto a procesos judiciales es todo más difícil si no hay cuerpo. En este caso al menos encontraron los huesos en el lugar donde él había declarado que los había tirado. Así que lo más probable es que no pueda salir de esto. Esperemos que no. De todos modos, la historia es increíble, porque Allison estaba siendo perseguida por 2 hombres. Tal vez no era realmente que estaba siendo perseguida, tal vez estos 2 hombres no tenían ninguna mala intención. Nunca lo vamos a saber porque a menos de que salgan a declarar ellos mismos, no lo sabemos. Pero lo que me parece increíble es que haya aparecido este tercer hombre y le haya ofrecido llevársela en su auto y ella haya aceptado. Eso me parece muy raro, porque en el momento en el cual estás en una situación en la cual crees que te está persiguiendo alguien, no te subís al auto de otro hombre. Al menos en mi cabeza estaría tan perseguida que probablemente saldría corriendo. Así que la historia que está contando Sánchez probablemente es en parte mentira. Probablemente la haya forzado dentro del auto y quién sabe si no tiene algo que ver con los 2 hombres que la estaban persiguiendo.
Uno de los problemas con los violadores o asesinos con ocasión de violación es que no son tipos anormales, son tipos que pueden convivir en un grupo social sin llamar la atención en cuanto a algunas características o algunas actividades que puedan desarrollar posteriormente. Pero en forma general son tipos con baja autoestima, con baja escolaridad, tipos que establecen sus propias reglas de convivencia. Generalmente la personalidad es un tipo de personalidad antisocial. Se ha analizado mucho y cada caso es particular. En muchos de los abusos sexuales y violaciones está involucrado un familiar cercano, un amigo de la familia o algún vecino. Y esto nos tiene que hacer pensar en extremar medidas de seguridad en cuanto a los comportamientos de menores de edad, niños, niñas, del mismo ciudadano normal, sea mujer o sea hombre, ¿verdad? Esto, en casos en que no hay un cadáver, sí se han logrado sentencias condenatorias. Hace unos días, la OIJ intentó recrear el lanzamiento del cuerpo al basurero para determinar los factores que influyeron en la caída. También se estudiarán los elementos que contribuyeron con el proceso de descomposición. Georgina Pacheco Revilla, una antropóloga del Departamento de Medicina Legal, aclaró lo siguiente: hacemos una dinámica con un maniquí con un peso y estatura similar al de la víctima, para establecer las posibilidades de la caída que pudo tener un cuerpo en este lugar. Según el abogado defensor de Sánchez, todas estas prácticas son informales y están en su mayoría mal hechas, cosa que piensa podrá usar a su favor. Sin embargo, las personas encargadas de esto dicen lo contrario y probablemente el abogado simplemente está intentando hacer su trabajo lo mejor que puede con las circunstancias. No creo que descartar esto lo ayude en lo más mínimo. Llegar y ver a mi sobrina en un basurero porque no era justo, o sea, ella tenía muchas cosas, muchos sueños. Yo me quedé en ese hueco y yo le gritaba y le decía: Alison, tu mamá no te va a pedir, tu mamá no te va a decir que salgas de ahí, pero yo tengo que decir, tienes que salir porque tú tienes que llegar a la casa, porque si estás ahí no es justo que te quedes ahí. Y yo sentí que ella me escuchó. Después, en algún momento creímos que no, que todo era mentiras, pero no. Mi hija pasó 7 meses en ese lugar, 7 largos meses, con un sol, con lluvia, con frío, pero ya la tenemos y le vamos a hacer un funeral como ella se lo merece, como toda una princesa que siempre fue en mi vida. Usted dice que este hombre pague este dolor que ha hecho mi familia durante 7 meses, 7 meses. Y como en muchos otros videos, llegamos a la misma conclusión de siempre. ¿Quién es el verdadero culpable? El asesino. Únicamente él, nadie más. No pueden juzgar las circunstancias de las demás personas sin estar al tanto de su vida, sin conocerlos. Esto lo digo porque una vez más hay gente culpando a quien no corresponde. En este caso, a la madre de Alison. Si iba a la escuela de noche era porque no solo tenía 18 años, sino que además así lo quería ella, o porque así encajaba bien en su vida. El problema no son ninguna de ellas dos caminando ni por lugares por los cuales tenían que caminar, sí o sí, ni por lo que usaban, ni nada de eso, sino que el problema recae primero que nada en el camino, la poca iluminación, la poca seguridad, y segundo que este hombre Sánchez se sintiera en el derecho de raptar a una mujer y hacer lo que quiera con ella. No se confundan, no es la culpa de nadie más. ¿Se podría haber evitado eso? Realmente en este punto me parece que no, porque dentro de todo tenía que seguir yendo al colegio y probablemente por el mismo camino. E incluso si su madre lo hubiese ido a buscar directamente a la parada, las dos corrían peligro de la misma manera. Ustedes ya vieron la clase de camino que era. La única forma de evitar esto es que ese hombre no se sintiera en la terrible necesidad de raptar a esta mujer. Este pensamiento debe ser erradicado porque no da paso a tratar los problemas reales a los que nos tenemos que enfrentar. Si se sigue pensando así, entonces nunca va a haber un progreso para poder solucionar todo esto. Pero bueno, acá se termina el video. Dejen lo que quieran abajo en los comentarios, ya sea una sugerencia para próximos casos, ya sea algo sobre el video o tal vez alguna otra clase de información que tengan algo más para añadir, ya que este caso está todo el tiempo actualizándose, por lo tanto probablemente después de que salga este video haya más información. Pero bueno, hasta acá llegamos. No tengo nada más que decir, acá están los Patreons y miembros del canal. Ahí atrás está mi gata, hecho un bollo, se ve perfectamente. Ay, está hecho un bollo con su mantita rosa. Y no tengo nada más que decir, así que acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.